Instalación en Windows de herramientas de sistemas de información geográfica. El documento en el que se basa está en la descripción del vídeo. En este documento tenemos la descripción de cómo realizar la instalación del entorno de práctica. La podemos realizar en Windows, en Ubuntu o en macOS. Aquí lo vamos a ver cómo se hace en Windows. Empezamos con QGIS y aquí tenemos la página de donde podemos descargarlo. Nos ofrece la posibilidad de hacer un donativo al proyecto, pero también podemos ir directamente a descargarlo. Suelo descargar la versión LTR. Tiene el inconveniente de que no dejan de salir avisos de que hay una nueva versión disponible. En este caso, lo que voy a hacer es descargar la última versión. Este vídeo muestra todos los pasos de la instalación. La única modificación que he hecho ha sido acelerar el proceso de descarga o instalación de las herramientas. Una vez descargada, ejecutamos el archivo . Aceptamos los términos de la licencia y las opciones por defecto son adecuadas. El resultado, podemos ver que crea una carpeta en nuestro escritorio, donde hay varias herramientas relacionadas con QGIS. En concreto, la que nos interesa es QGIS Desktop. Algunas de las otras las usaremos también en las prácticas. Si ejecutamos QGIS Desktop para comprobar que funciona, pues podemos ver que se abre la aplicación, que tenemos el navegador para acceder a las distintas fuentes de datos y con eso es suficiente. Sabemos que funciona la herramienta. A continuación vamos a ver cómo se instalan R y RStudio. Vamos a empezar por R. R es un lenguaje de programación de amplia difusión que se usa frecuentemente en estadística y nosotros lo vamos a usar para tratar información geográfica. Empezamos descargándolo. Y ejecutamos el archivo de instalación. Todas las opciones por defecto también son válidas. Nosotros no vamos a trabajar directamente sobre R, sino que vamos a usar un IDE que es RStudio. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es instalar esta herramienta. Aquí en esta página, además de descargar RStudio, también nos da la posibilidad de descargar R, pero ya lo tenemos instalado. Descargamos RStudio. Ejecutamos el instalable y de igual manera que antes, las opciones por defecto son adecuadas. Para comprobar que la instalación está correcta, lo que vamos a hacer es instalar dos paquetes que son los principales que vamos a usar en la asignatura. Aquí vemos que R nos ha creado un icono en el escritorio, pero sin embargo no tenemos el icono para RStudio. Lo que vamos a hacer es añadirlo nosotros. Abrimos la ubicación del archivo de RStudio y
lo enviamos al escritorio. A la hora de instalar R podíamos haberle puesto que no añadiera el icono en el escritorio, pero bueno, en alguna situación nos puede interesar acceder directamente a R. Aquí tenemos RStudio y entonces en el documento se nos indica que creemos un archivo R para hacer la instalación de los paquetes que vamos a usar. Otra posibilidad es acceder al apartado paquetes que hay en la parte derecha de la ventana. Y ahí escribimos el nombre del paquete que queremos instalar, en este caso el paquete SF, y se instala sin mayor problema. En Windows, por regla general, los paquetes se instalan muy rápido. Pero aquí nos sale un aviso que es que no tenemos instalado RTools, que es posible que se requiera si en alguna situación es necesario compilar un paquete porque queramos instalar la última versión. Lo que vamos a hacer es instalar este componente, RTools, el conjunto de herramientas que se necesitan para crear paquetes, para compilarlos. Entonces vamos a acceder a la URL que nos indica, descargamos la última versión, buscamos, aquí es donde se descarga, y una vez descargada simplemente la ejecutamos como hemos hecho con los otros instaladores. Las opciones por defecto también son válidas, no tenemos que modificar absolutamente nada. Vamos a instalar el siguiente paquete, que es Terra, y lo vamos a hacer de la misma manera. Le damos a Install, ponemos el nombre del paquete, basta con que pongamos el inicio, podemos seleccionarlo de la lista, le damos a instalar. Es interesante marcar el apartado que instale todas las dependencias. Por último, comprobamos que los paquetes están correctamente instalados, y eso lo que podemos comprobar en la lista de paquetes que tenemos aquí, que son los que están instalados en nuestro sistema. Comprobamos que está el paquete SF y que también está el paquete Terra. Con esto hemos acabado la instalación y podemos pasar a la siguiente herramienta. En este caso vamos a instalar Postgres con el componente PostGIS y pgadmin. Desde la URL que se indica en el documento accedemos a esta página que nos muestra los pasos para instalar PostGIS, que son los pasos que vamos a seguir. Se muestra tanto para Windows como para Mac OS. Lo que vamos a hacer en primer lugar es descargar el instalador para la última versión de Postgres para nuestro sistema. Una vez descargado, lo ejecutamos. En este caso nos ofrece la posibilidad de instalar unos componentes adicionales, en concreto las herramientas para instalar pgadmin 4 y PostGIS. Debemos proporcionar una contraseña para el superusuario de la base de datos y es importante que la recordemos porque después nos va a hacer falta. Dejamos el puerto por defecto y las demás opciones por defecto también son válidas. Comienza la instalación. Y cuando acaba nos da la posibilidad de ejecutar el componente Stack Builder, que es el que nos permite instalar elementos adicionales. Aquí seleccionamos la instancia donde se va a realizar la instalación, la instancia del servidor que acabamos de instalar, buscamos la extensión espacial de PostGIS, tal como se nos mostraba en la página que usamos como referencia. Hay muchas más extensiones, pero solamente necesitamos esa. Entonces la seleccionamos. Lo que hace es conectarse a un servidor
y descargar un archivo de instalación que tenemos aquí en nuestra carpeta de descargas. Entonces, si le damos a siguiente, lo que va a hacer es ejecutar ese instalador. Mi recomendación es seleccionar todas las opciones. La primera nos crea una base de datos de ejemplo y la siguiente una herramienta de transformación de datos geográficos. Tenemos que proporcionar la contraseña que habíamos definido en el momento de la instalación del servidor. Y adicionalmente nos pide el nombre de la base de datos de ejemplo que va a instalar. El nombre por defecto es perfectamente válido. Una vez realizada la instalación, lo que tenemos que hacer es instalar pgadmin. Accedemos a la página de pgadmin que nos da la página que estamos siguiendo. Y aquí lo descargamos para nuestro sistema operativo. Descargamos la última versión disponible y la instalamos. Seguimos la recomendación y la instalamos exclusivamente para nuestro usuario. Aceptamos los acuerdos de licencia y el resto de opciones por defecto son adecuadas. Una vez realizada la instalación, no ha creado el icono en el escritorio, pero lo que hacemos es añadirlo nosotros porque lo vamos a usar con bastante frecuencia. Iniciamos pgadmin. Tarda un poco en arrancar. Y aquí nos aparece la lista de servidores. En este caso ha detectado el servidor que acabamos de instalar. En caso de no detectarlo, pues tenemos la opción de añadir servidor. Y aquí tenemos la base de datos de ejemplo que hemos instalado. Aquí podemos ver también que tiene la extensión PostGIS definida dentro de esa base de datos, con lo cual en principio está todo correcto. Y pasamos a la siguiente herramienta, que es GeoServer. Abrimos la página donde podemos descargar el instalador. Descargamos el instalador para Windows. En este caso nos lleva a SourceForge. Para instalar GeoServer necesitamos tener instalado Java. Aquí llegamos al único punto que presenta algún problema, que es que requiere Java. En alguna instalación yo tenía el Java 17 y funcionaba perfectamente, y después de una actualización lo que me encontré es que dejó de funcionar GeoServer. Mi recomendación es instalar la versión 11 de Java. Si no tenemos ninguna otra versión de Java instalado, lo único que tenemos que hacer es instalar este, con las opciones por defecto, y no debe haber ningún problema.
Si tenemos otra versión de Java, seguramente tengamos que configurar GeoServer para que use la versión 11. También lo que podemos hacer es una prueba, a ver si funciona con la versión que tenemos instalada, y en caso contrario, pues mirar de instalar la versión 11. Para instalarlo yo he cogido todas las opciones por defecto. Lo que hice fue desinstalar el que tenía e instalar este. Una vez que ya está instalado Java, pasamos a instalar GeoServer. En la instalación de GeoServer tenemos que seleccionar el entorno de Java asociado a GeoServer. Mantenemos las opciones por defecto. Aquí nos da el usuario y la contraseña y el puerto de acceso. Aquí tenemos dos opciones de instalación. Una, instalarlo como un servicio, que es lo que recomienda, con lo cual va a arrancar automáticamente. Y la otra opción es ejecutarlo manualmente. Yo la opción que he hecho ha sido la de ejecutarlo manualmente. Cuando necesito el servidor lo arranco y cuando acabo lo paro. Lo instalamos y una vez instalado lo que nos hace es crear una carpeta donde tenemos las opciones para iniciarlo, para pararlo y para acceder al servidor. Voy a incluir accesos directos en el escritorio. Entonces, para iniciar el servidor, pulsamos sobre el icono, abre una ventana del intérprete de comandos. En este caso me sale un aviso del firewall. Cuando acaba de ponerlo en marcha nos muestra el mensaje de que el servidor ya está arrancado. Para comprobar que funciona, pulsamos sobre el icono de acceso al servidor y se abre en el navegador el acceso a localhost y al puerto que hemos configurado. Ponemos el usuario y la contraseña y entramos al servidor. Es posible que no funcione y esta pantalla la veamos correctamente. Tenemos que acceder al apartado Estado del servidor. En caso de no funcionar nos aparecerán una serie de mensajes de error. Para acabar de ejecutar el servidor, pues pulsamos sobre el icono de parar el servidor. O también otra posibilidad es cerrar la ventana de sistema en la que iniciamos el servidor. Y con esto ya tenemos instaladas las herramientas que vamos a usar durante el curso.